Señores, muy buenos días. Bueno, en el día de hoy vamos a ver microbiología bacteriana. La idea de que conozcan un poquito de bacterias es porque vamos a ver antibióticos y para que ustedes comprendan mejor por qué la razón de un antibiótico, cuál es la acción de un antibiótico, ¿cierto? A través de la eliminación de bacterias. Entonces hay que conocer un poquito de bacterias. No nos vamos a profundizar, pero como manera de que ustedes reconozcan y conozcan un poquito de este tema. ¿Listo? Bueno, arranquemos. Bueno, como la microbiología radica en el estudio de todo lo que son las células, ¿cierto? Las células son los bloques estructurales básicos de los seres vivos. Todas las células pueden clasificarse en dos grupos, eucariotas y procariotas. Las eucariotas tienen un núcleo y organelos envueltos por una membrana, mientras que las procariotas no tienen núcleo. En este momento nos vamos a centrar en las procariotas. ¿Cuáles son las células procariotas? Como decíamos, organismos unicelulares cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma porque no poseen núcleo. Entonces, ejemplo de ellas, las bacterias. En el ejemplo de las eucariotas tenemos los hongos, las algas y los protozoarios, ¿cierto? Y adicional los virus. Pero en este momento nos centraremos solo en las bacterias. ¿Qué es una bacteria? Son microorganismos vivos más presentes en nuestro planeta. Habitan en todos los organismos, ya sea humanos o animales. Los tenemos en la piel, en el tubo digestivo, en cualquier parte de los orificios del cuerpo. Hacen parte de nosotros, digamos que sirven para ciertas funciones de nuestro cuerpo, ¿cierto? Tienen un potencial, pero tienen un potencial de infección. ¿Qué significa? Que si ellas se duplican y colonizan, logran replicarse más de lo normal, van a ser dañinas y nocivas para nuestro cuerpo. Pero mientras ellas estén autolimitadas por su medio ambiente o por otras bacterias que existen a su alrededor, pues van a hacer la función necesaria para la cual es requerida para nuestro cuerpo. O sea que nosotros las tenemos sí y hacen parte de un buen funcionamiento de muchos de los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. Es el caso, por ejemplo, de la parte digestiva, ¿cierto? Tenemos una flora bacteriana ideal para ayudar a la digestión. El problema es que donde ellas se dupliquen o repliquen más de lo normal, pueden colonizar y entonces ya hay una invasión o una saturación de ellas en nuestro cuerpo que amenaza ya nuestra vida, nuestra función vital. ¿Cuál es la morfología bacteriana? ¿Cómo se presentan ellas? ¿Cuáles son sus formas? Hay cuatro formas básicas en las bacterias. Unas son redonas o ovaladas que se conocen como los cocos. Otras son alargadas o cilíndricas que las conocemos como bacilos. Otras aparecen con una doble longitud, como si fueran una espiral, así como la espiral del teléfono, de los cables de teléfono, que le llamamos espirilos. Y hay otras que tienen una formita de coma que le llamamos los vibros o espiroquetas. Se presentan básicamente así, así es su formología bacteriana, así es como se presentan o son ellas. Así las vemos en el microscopio. Si vamos a hacer un cultivo de bacterias, eh, al, al largo de unos días, que los dejemos en una caja de Petri bajo determinada temperatura para que ellas puedan crecer y bajo un rango de temperatura y alimentación necesaria para que ellas puedan colonizar, vamos a lograrlas ver de esta forma. ¿Qué sucede con ellas? Como les decía, si ellas logran duplicarse, colonizan, ¿cierto? Y forman, ya hacen parte de, de una infección en nuestro cuerpo. Entonces los cocos, un solo coco es benéfico para mi cuerpo, permite que haga una determinada función, pero la unión o la duplicación de muchos cocos podemos encontrarlos ya presentándose como una infección y es cuando hablamos de los estreptococos, ¿cierto? O estafilococos. Cuando vemos una cadena en la caja, en la lámina de Petri por el microscopio, formado de puras bolitas esféricas o de puros cocos, podemos decir que ya hay una infección de estreptococos. Pero si al contrario se presenta como si fueran puras moritas,
vamos a mirar que son estafilococos. En el caso de los bacilos son, como les decía, una forma cilíndrica y como alargadita. Si ellos se unen, vamos a hablar de diplobacilos. Y si hay más de dos, vamos a hablar de tetrobacilos. Los cocos y los bacilos también se pueden unir entre sí y vamos a hablar de cocobacilos. Y así es como ellos empiezan a colonizar y a formar y a empezar a desencadenarse en diferentes infecciones en nuestro cuerpo. También tenemos las espiroquetas y los vibros, como los que les mencionaba anteriormente. Bueno, ¿qué se necesita para que haya un crecimiento bacteriano en nuestro organismo? Las bacterias deben de tener unas condiciones ideales de nutrientes, temperatura, pH y oxígeno para poder que ellas se puedan desarrollar normalmente, duplicarse y crecer, ¿cierto? Y formar colonias, o sea, reproducirse al máximo. Cuando esto ocurre, pues es cuando ya tenemos una infección en nuestro cuerpo. ¿Cómo se duplican ellos? Por división binaria. ¿Qué sucede? Si hay un coco, ¿cierto? Digamos, tenemos un coquito y este obtiene de nuestro cuerpo la temperatura ideal para el duplicarse, ¿cierto? Para el crecer, perdón. Y tiene el alimento deseado para el poderse alimentar. Él va a empezar a crecer a tal punto que luego, por fusión binaria, se divide y se empieza a duplicar. ¿Cómo se duplica? Por infusión logarítmica binaria. ¿Qué significa? Que de uno salen dos, de dos salen cuatro, de cuatro salen ocho, de 8 16, así sucesivamente hasta que se coloniza. ¿Cuánto tiempo dura más o menos esto? Pues según lo que hablan los químicos farmacéuticos, que son los que manejan esto, y los médicos bacteriólogos, que son los que manejan esta clase de bacterias, hablan de que en 20 minutos una bacteria, una célula de esta bacteriana, se puede estar reproduciendo en 20 minutos. Entonces, si en 20 minutos tengo dos, y en los otros 20 tengo cuatro, y a los otros tengo 8, y a los otros 16, en 2 o 3 horas, una bacteria que tenga todas las condiciones necesarias para duplicarse puede invadir mi cuerpo rápidamente y generarme infección. De esto les hablaba cuando digo que ellas se duplican. Cada 20 minutos ellas están haciendo esta replicación. Cada 20 minutos ellas están creciendo, engordando y duplicándose. Entonces, en cuestión de horas, yo puedo tener una infección avanzando sobre mi cuerpo si le doy las condiciones necesarias para que ella lo haga. ¿Cuál es el requerimiento para el crecimiento bacteriano? Entonces, en cuestión de nutrición, ellas necesitan carbono, nitrógeno, azufre, fósforo y iones orgánicos. Si mi organismo le proporciona a esa clase de célula todas estas clases de requerimientos, ella va a empezar a crecer y engordar y dividirse. En el caso de aparte del requerimiento nutricional químico, también requiere factores físicos. Les hablamos de que debe tener una temperatura idónea, un pH idóneo y una tensión de oxígeno idónea. ¿Cuál es el requerimiento físico según la temperatura? Bueno, según la temperatura, las bacterias se desarrollan en ciertas temperaturas. ¿Qué quiere decir? Que hay bacterias que a mayor temperatura pueden vivir y desarrollarse, como a menor temperatura también. Entonces, tenemos las termófilas, son bacterias termófilas, las que se desarrollan, crecen y se reproducen a temperaturas óptimas de 50 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nunca vamos a tener esa clase de bacterias. ¿Por qué? Porque nosotros nunca manejamos esa temperatura corporal. Entonces, ninguna de esas bacterias que de pronto por X o Y motivo llegó a mi cuerpo se va a poder desarrollar, ella va a morir porque no tiene la condición ni la temperatura ideal para que ella pueda vivir. Yo le puedo aportar oxígeno, le puedo aportar carbono, ¿cierto? Iones orgánicos, pero no tienen la temperatura necesaria para engordar, crecer y duplicarse. Entonces hasta ahí llega, va a morir. En el caso de las mesófilas, son las que manejamos nosotros los humanos. ¿Por qué?
porque la temperatura de ellas para poder reproducirse va entre 25 y 40 grados centígrados. Es la temperatura normal de un humano. Entonces, está entre el rango de nuestra temperatura normal. Entonces, cualquiera de estas clases de bacterias mesófilas se van a poder, que se clasifiquen en esta temperatura, se van a poder desarrollar en mi cuerpo. Esto significa que habrán bacterias que a 40 grados de temperatura no van a morir. ¿Por qué? Porque tienen una temperatura ideal y les permite desarrollarse. Tenemos también las psicrófilas, que son temperaturas óptimas entre 10 y 20 grados centígrados. Esta tampoco pertenecen a los humanos. Ninguna bacteria de esa clase se va a desarrollar en un humano, pero sí se desarrollan en los muertos. ¿Por qué? Porque esa es la temperatura más o menos corporal de un muerto, ¿cierto? De 10 a 20 grados centígrados, frío, helado. Entonces, también en esa clase de temperaturas también se desarrollan bacterias. El factor físico de pH. Bueno, la mayoría de bacterias son neutrófilas, que necesitan un pH neutro para poder desarrollarse, crecer y duplicarse. Pero hay algunas que se desarrollan en medios ácidos y en otras en medios básicos, según el pH óptimo para cada crecimiento. Entonces, las neutrófilas son las que se desarrollan entre un pH de 6.5 a 7.5. Es el pH normal, de, por ejemplo, de nuestra piel, ¿cierto? O de nuestro organismo. Las azófilas son para pHs ácidos entre 2 y 4. Y las basófilas o alcalófilos son para pHs básicos o alcaloides entre 8 y 9. Entonces, para cada pH, ¿sí? Y para cada temperatura hay una clase de bacteria. Pero te necesita reunir todas las tres condiciones para que ella pueda engordar, crecer y desarrollarse. O si no, solamente va a ser presencia, pero nunca se va a poder desarrollar. Factor de tensión de oxígeno. Esto significa qué clase de oxígeno manejan las bacterias, ¿cierto? Entonces hay bacterias aeróbicas, que quiere decir que necesariamente necesitan de oxígeno para que ellas se puedan desarrollar. Si no hay oxígeno, ellas van a morir, no se van a duplicar. Pero hay también las bacterias facultativas, que quiere decir que pueden multiplicarse con o sin oxígeno. Tienen la capacidad de multiplicarse cuando hay oxígeno, pero también tienen la capacidad de multiplicarse si no tienen oxígeno. Y hay las anaeróbicas que se multiplican si no hay oxígeno. Como pueden ver, estos microorganismos unicelulares se han adaptado poco a poco a la temperatura y al medio ambiente para poder desarrollarse. Entonces, si yo les proporciono un medio ideal, ellas se van a poder desarrollar en mi cuerpo. Si no se los proporciono, estarán presentes haciendo la función necesaria, pero no me van a causar daño. ¿Qué es la tensión de Gram? Bueno, es una técnica creada por el doctor Christian Gram en 1884. ¿Y de qué se trataba? Bueno, de un mecanismo por medio del cual se separan las bacterias y se clasifican en gram positivas y en gram negativas, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Normalmente se coge la lámina de Petri, se saca del cultivo la muestra, se coloca ahí en la lámina de Petri y se le aplica una tinta morada. ¿Qué se hace? Luego se lava con agua, con agüita, pero normalmente uno utiliza eh, suero, ¿cierto? Para ser más efectivo. Y una vez de que la pasamos por el primero le aplicamos la tinta, dejamos que respire, luego la lavamos y una vez la lavamos pasamos la lámina de Petri por el microscopio. ¿Qué vamos a observar? Que unas quedaron con estructura morada, ¿cierto? Y otras quedaron con estructura rosada. ¿Por qué se presenta esto? Porque unas tienen citoplasma y otras no. Y eso es lo que hace y permite que ellas, unas adquieran o absorban la tinta morada y otras no la absorban. Las que son de estructura ácida van a quedar de color púrpura y las que son de estructura básica van a quedar de color rosado, porque son las que tienen citoplasma. Así es como clasifican las bacterias de gram positivas a gram negativas. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué sirve diferenciarlas?
porque así las pueden estudiar y así es mucho más fácil, o fue mucho más fácil para ellos crear medicamentos o antibióticos en este caso que las pudieran eliminar de la mejor forma, ¿cierto? Porque unas iban a atacar de una forma, ¿cierto? A inhibir las bacterias de una forma y las otras, algunas iban las que tenían citoplasma, pues iban a buscarle eliminarle los ribosomas o dejarla que no se alimentaran, ¿cierto? Otras simplemente las lograban eliminar introduciéndose por la membrana. Todo esto lo hacían, lo hizo prácticamente la posibilidad de que fuera mucho más fácil encontrar el modo de eliminarlas. Bueno, las bacterias gram negativas presentan dos membranas lípidas entre las que se localizan la fina pared celular de peptidoglicano, mientras que las bacterias gram positivas presentan solo una membrana lípida y la pared peptidoglicano es mucho más gruesa, por eso no absorben la tinta igual que la otra. Al ser la pared más fina, retiene el colorante durante la tensión de grano. Entonces, así como ustedes ven esta lámina, así se presenta lo podemos ver por el microscopio, lo podemos observar por el microscopio. Esto es una foto tomada de una lámina de Petri, de una, de una práctica. Entonces, como pueden observar, si ven, unas son moraditas y otras quedan rosaditas, porque unas absorben la tinta por el citoplasma y las otras no. Unas tienen doble pared celular, es lo que no les permite que la tinta sea absorbida. Las que tienen una sola pared sí le permite ser absorbida. Bueno, ¿cuáles son ejemplos de las bacterias de las gram positivas? Tenemos el Bacillium, que es el anthrax, el Clostridium, que es el tétano, el Micrococcus y el Staphylococcus. De las gram negativas tenemos pseudomonas, enterobacterios comunes en el intestino animal, vibros, prenete, que es de agua dulce y es la que normalmente produce el cólera. Bueno, aquí llegamos a los antibióticos. Ya le dimos un paso así rapidito a las bacterias para conocerlas, para saber cómo se dividen, cómo son, cómo se conocen, para que cuando nos aparezca un examen nos diga que tengo estafilococos, yo ya pueda saber qué clase de bacteria es. Bueno, ¿qué es el antibiótico entonces? ¿Qué es lo que lograron crear? Se denomina antibiótico a la sustancia que tiene la capacidad de eliminar o interrumpir el crecimiento o la proliferación de diversos microorganismos patógenos. Por eso los antibióticos son utilizados para tratar la infección que provocan las bacterias en los seres humanos o en los animales. ¿Cuáles son sus mecanismos de acción? Cada antibiótico actúa de dos formas distintas, por eso pueden combinarse. Los principales mecanismos de acción son los antibióticos que destruyen la membrana que rodea la bacteria y que hacen que explote, como la penicilina, y los antibióticos que interfieren en la síntesis de las proteínas de los procesos vitales de la bacteria, como los macrólidos, que impiden la replicación de la bacteria. Entonces, mientras uno la dejan, como dice en pocas palabras, no se alimente, ¿cierto? Y no se duplique, hay otros que la invaden y la explotan. El primer antibiótico que se descubrió fue la penicilina y todo fue por un error. La verdad no me acuerdo, el científico Fleming, no me acuerdo bien el nombre de él, si es Christian, sé que es de apellido Fleming, eh, médico, médico y a la vez científico, estudiando una serie de hongos, haciendo unos cultivos de hongos y por error, eh, digamos que en su laboratorio, deja caer una muestra de esa clase de hongos sobre ciertas bacterias y ahí descubren la acción de esta clase de hongos eliminando a las bacterias. Así se conoce el primer antibiótico conocido como la penicilina. A través de un error se descubrió eso.
Bueno, ¿cómo se dividen los antibióticos? Se pueden dividir en bactericidas, que eliminan directamente la bacteria, o bacteriotácticos, que no matan la bacteria, pero impiden que se reproduzca y dejan que el organismo humano se deshaga de ellas. De ahí también la importancia de no suspender el tratamiento, porque los síntomas desaparecen con el fármaco, pero el organismo necesita un tiempo para eliminar todas las bacterias o para que el organismo se deshaga de ellas. Cuando estamos muy acostumbrados a tomarnos una sola tabletita, recuerden que creamos resistencia y la bacteria, cuando se duplica, aprende a leer al medicamento. Por eso es importante que cuando un médico dice son 24, 20, perdón, 27, 14, 28 pastas, son 28 pastas. Cuando dice son, pues perdón, 28, sí, 28, por 28 días son 28 días, cuando son 7 días son 7 días y cuando son 14 días son 14 días, tomando el antibiótico que él designe. Porque normalmente estamos acostumbrados a que me llega la fórmula, el médico me dice 30 pastas y corremos a venderle 10. Créame que le está haciendo le está haciendo, no le está haciendo un beneficio a su cliente, y al contrario, está cometiendo un error muy grande. ¿Por qué? Porque 10 no le alcanzan sino para 3 días. Y simple y sencillamente está empezando a atacar la bacteria. Pero como todo ser vivo, esa bacteria va a tratar de defenderse. Entonces, a medida que ella se va duplicando, simplemente empieza a leer al antibiótico que la está atacando y cada vez que ella se duplica, se va a modificar de tal forma que va a ser menos permeable al medicamento en su membrana celular. Entonces empieza a hacerse más fuerte, más reforzada y cuando usted menos se da cuenta ya el antibiótico no le sirvió. Se tomó un sobre, se sintió bien, no eliminó completamente la cepa, ¿cierto? Y dejó de tomar. Pero resulta que a los 4 o 5 días ya vuelve y aparecen los síntomas, aparece el dolor, aparece el malestar. Yo vuelvo y me tomo otras 2 pasticas del mismo antibiótico y ya no me sirvió. Precisamente porque ya le di la oportunidad a que esa cepa que quedara en mi cuerpo nuevamente se empezara a duplicar, pero se duplicó ya leyendo el medicamento. Entonces ya sabía cómo defenderse, cómo la van a atacar y cómo es que ella se tiene que proteger. Como todo ser vivo, siempre tiene el instinto de protección. Aunque sea una bacteria, también tiene su instinto de protección. Entonces, ese es el problema. Le creamos barreras de resistencia a los medicamentos cuando somos tan irresponsables y vendemos solamente el sobre de 10. Casi todo tratamiento con antibióticos viene de 7, 14, 28 días. Entonces, dependiendo la gravedad del caso, el médico siempre me va a llegar a dar, lo mínima dosis son 7 días, la mínima dosis de un antibiótico. La media dosis, ¿cierto? Son 14 días, o sea, el doble. Y se supone que en 14 días el medicamento debe hacer la acción necesaria y haber eliminado completamente la bacteria. Si en 14 días ya no me ha eliminado, normalmente el médico o me cambia el medicamento o me da uno más fuerte, porque quiere decir que esa bacteria no la pudo eliminar con ese antibiótico. Pero habrán infecciones donde el médico ya sabe que es necesario que el medicamento sea por 28 días para lograr el efecto necesario. Entonces, si el médico dice 28, son 28. No juguemos a decirle, no señora, llévese 15, llévese 10, que con eso nomás tiene, eso le va a hacer daño si toma tanto. No, recuerden que si vamos a jugar hacer la labor que hace el médico, lo tenemos que hacer de forma responsable. Bueno, ¿por qué existen los efectos secundarios de los antibióticos? Bueno, todos los fármacos, incluso hasta las plantas medicinales, tienen efectos secundarios. Eso es la labor indispensable, elevar al paciente y su situación para prescribir los antibióticos más idóneos y tener en cuenta los beneficios de suspender un efecto secundario en la administración de un fármaco. La reacción adversa más peligrosa al antibiótico siempre es la resistencia que pueda generar, los que les acababa de explicar. Yo no puedo jugar con eso porque lo primero que puedo hacer es que me vuelva resistente. Entonces, el antibiótico tiende a eliminar la bacteria para permitir que ya no crezca, pero si la bacteria me lee el antibiótico, termino, termino
básicamente teniendo que cambiar de antibiótico y buscando algo mucho más fuerte, que puede ser mucho más dañino y traer un efecto secundario, un efecto adverso para mi cuerpo. Porque entre más fuerte el antibiótico, más daño puede causar. Recuerde que él elimina bacterias, pero así como elimina bacterias, la bacteria es una célula y nuestro cuerpo no solamente tiene esa clase de células. Recuerde que los glóbulos rojos y los glóbulos blancos también son células. Entonces, ¿qué pasa? Que en la pelea o en la guerra por eliminar la bacteria, también caen glóbulos rojos y glóbulos blancos. Entonces, como en toda guerra, siempre hay muertos, tanto de los malos como de los buenos, ¿cierto? En toda batalla hay bajas de ambas partes. Entonces, el principal efecto secundario es que yo pueda empezar a presentar problemas adicionales, ¿cierto? Con mi cuerpo. En este caso, que pueda quedar muy débil porque el antibiótico me eliminó la bacteria, pero también me eliminó glóbulos rojos o me eliminó los glóbulos blancos, que son mis leucocitos, mis defensas, mis soldados, los que me ayudan a eliminar esas bacterias, ¿cierto? Ellos son los encargados principales. Entonces yo también estoy eliminando toda esta clase de células. Adicional, recuerden que hay cierto grado de bacterias que yo necesito en mi organismo, ¿cierto? Cierta cantidad necesaria para ejecutar ciertas labores importantes. Entonces nosotros tenemos flora vaginal, nosotros tenemos flora intestinal, que son las encargadas de manejar y degradar cierta clase de, por ejemplo, en el caso de nutrientes, ¿cierto? Ellas son las encargadas de elaboración de ciertos nutrientes, de absorción de ciertos nutrientes y asimismo, ¿cierto? La eliminación de otras cosas. Pero si yo no las tengo, también voy a sufrir por no tener esa clase de células. Uno de los principales efectos secundarios es, por ejemplo, la eliminación de la flora bacteriana normal que yo necesito y el deterioro en mis glóbulos blancos y en mis glóbulos rojos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo hablo de un medicamento. Yo siempre les he enseñado a mis pupilos que hay que tratar de trabajar con el antibiótico más bajo, ¿cierto? Antes de buscar el más alto. ¿Por qué? Porque primero para no crear resistencia bacteriana y segundo para no eliminar o dañar tanto el organismo. Adicional que entre antibiótico más fuerte es, pues mayor efectividad va a lograr sobre el organismo. Recuerde que la mayoría, casi todos, se desenvuelven algunos en manera hepática y que la mayoría se eliminan o se excretan por el riñón. Y el riñón es un órgano muy sensible, entonces a un antibiótico más fuerte, el riñón también va a estar sufriendo. Entonces hay que tratar de manejar siempre los antibióticos más suaves para las enfermedades indicadas y evitar buscar el antibiótico más fuerte si el cliente o el paciente en este caso no ha tomado antes un antibiótico suave. De hecho, si la gente hubiera sido desde un principio muy juiciosa con sus tratamientos y si hubiera completado todos sus tratamientos cada vez que el médico los envió desde el tiempo que se creó la ampicilina, créanme que en este momento solo existiría la ampicilina para eliminar bacterias. Pero como cada vez la gente ha sido más desjuiciada, ¿cierto? Me mandan 20 y me tomo 5 porque ya me funcionó, ya me sentí bien, suspendo el tratamiento, entonces estoy dejando cepas en mi cuerpo que se vuelven más agresivas y que cuando vuelven a manifestarse, ya los antibióticos no me sirven, entonces hay que crear uno más fuerte, cada vez más fuerte para combatir las bacterias que también cada día se hacen más resistentes a los antibióticos. Entonces, la idea es no jugar con los antibióticos de alta generación porque así como son buenos para muchas cosas, complican mucho el organismo. Bueno, clasificación de los antibióticos. Aquí vamos a ver un cuadrito que nos muestra la clasificación que hay de los antibióticos. Entonces, tenemos las penicilinas, que su mecanismo de acción es el bloqueo de la síntesis de la pared celular. La va a engordar, la va a inflar y la va a explotar. Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué usos más frecuentes? Infecciones con estreptococos, como la sífilis. Posibles efectos secundarios, reacciones alérgicas, malestar gastrointestinal. Él es fuerte, reacciona en el estómago.
¿Cuáles son los ejemplos de estas penicilinas? Tenemos la penicilina, la ampicilina, la amoxicilina, la metilcilina, aquí también entra la diclosaxilina. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando alguien me dice que es alérgico a la penicilina. Entonces tengo que conocer muy bien los derivados de la penicilina, porque si alguien me dice, no, yo es que soy alérgica a la ampicilina y a la penicilina, pero yo voy y le digo, ah, bueno, no tome esa, pero tome amoxicilina, le estoy dando casi el mismo compuesto porque son derivados de las penicilinas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, vea, puedo estar matando a un paciente. Recuerde que los antibióticos no se deben suministrar en los puntos de venta, debe ser bajo formulación médica. Pero si por X o Y motivo usted lo va a hacer, tiene que hacerlo de forma responsable y con suficiente conocimiento para manejar esta clase de medicamentos. Precisamente por eso está el uso restringido, porque nos acostumbramos a vender una tabletica para hacerle daño al paciente, crear bacterias ya que no se saben cómo manejar, básicamente, que le dejamos toda la tarea al médico y al médico, bueno, el que maneja las bacterias, ya se me olvidó el nombre, hace un momento lo dije, para que ellos traten de hacerlo humanamente posible para combatir, pero somos nosotros los encargados de hacer el desastre. Entonces seamos responsables. Cuando manejemos esta clase de medicamentos, si es que se nos da la oportunidad, hagámoslo responsablemente, trabajemos la infección de acuerdo al medicamento necesario, sin elevar un antibiótico sin necesidad y en los días y las dosificaciones adecuadas. Bueno, otro antibiótico, las cefalosporinas. Las cefalosporinas tienen 4 generaciones. Yo no se las voy a mencionar acá. ¿Cuál es su mecanismo de acción? El bloqueo de la síntesis de la pared celular, ¿cierto? Entonces no la va a dejar, no la va a, la va a engordar al igual que la anterior, la va a explotar. ¿Cuál es el uso más frecuente? Meningitis, se utiliza para cirugías, para traumatología, cuando hay heridas abiertas. ¿Cuál es su posible efecto secundario? Reacciones alérgicas, malestar gastrointestinal, náuseas. ¿Cuáles son las cefalosporinas? La cefalotina, el cefaclor, la cefotaxima, la cefalexina, la cefradina. No están ahí, pero ellas también hacen parte de eso. Entonces, cuando alguien es alérgico a las penicilinas, ¿qué le puedo dar? Una cefalosporina de las que les acabo de mencionar, que las más conocidas y de mayor uso en nuestro punto es la cefalexina y la cefradina, que normalmente vienen para cada 8 horas, tratamientos, vuelvo y le digo, 7 días mínimo, de acuerdo a lo que el cuadro clínico que la persona presenta. Bueno, más adelante les voy a hablar un poquito más a profundidad de ellos. Las aminoglucósidos, inhibidor de la síntesis de las proteínas. Ella no le va a dejar reproducirse porque ella necesita tener un ambiente idóneo, una nutrición idónea para poder crecer y reproducirse. Ella no la deja reproducir. No la mata, pero sí no la deja reproducirse. O sea que va a llegar el momento en que ella solita muere. Usos frecuentes para los bacilos y el estafilococos, para gram negativos como la Escherichia coli y la Klebsiella. ¿Cuáles posibles efectos adversos? Ella produce vértigo, daño renal y sordera. Más adelante voy a hablar un poquito más a profundidad de ella, con ella hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los más conocidos? La streptomicina, la amicacina, la neomicina, la vancomicina y la gentamicina. Las tetraciclinas, inhibidores de la síntesis de la proteína, al igual que la anterior, no la deja alimentarse, no la va a dejar crecer. Su uso más frecuente es para enfermedades como la sífilis, para enfermedades como el tifo, para enfermedades como el acné, ¿cierto? En algún tiempo se utilizó para las gripas, para los virus de las gripas que se empezaban a infectar y que no había mucho antibiótico muy conocido, las más utilizadas eran esas. Efectos secundarios, malestar gastrointestinal, manchas en los dientes y toxicidad en el embarazo. No se puede utilizar en el embarazo porque ya traspasa la placenta. ¿Cuáles son las más conocidas? La tetraciclina, la doxiciclina y la aminociclina. Los macrólidos, inhibidores de la síntesis de las proteínas, igual que el anterior, no la deja engordar, no la deja crecer, no se va a poder reproducir. Usos frecuentes, infecciones del aparato respiratorio, como la neumonía,
¿cierto? Como la sinusitis, como la bronquitis, como eh, ay, se me olvidó, infecciones respiratorias, posibles efectos secundarios, toxicidad hepática, vómitos, diarrea, náuseas. ¿Cuáles son las más conocidas? Eritromicina, espectromicina, claritromicina. Las sulfonamidas, inhibidores de la síntesis del ADN del ácido fólico, no la va a dejar desarrollarse, no la deja alimentarse, no le da un ambiente idóneo. Esencial en las infecciones urinarias y en las infecciones de piel como quemaduras. Posibles reacciones secundarias, reacciones alérgicas, náuseas, vómitos, diarreas, disminución de los glóbulos blancos. ¿Cuál es la más conocida? La sulfasalazina y el trimetoprim. Las quinolonas. Las quinolonas son inhibidores de despliegue del ADN, no la va a dejar reproducirse. Infecciones urinarias. Va más indicada. Ay, me pasa. Está más indicada en infecciones urinarias, prostáticas, bacterianas, como la gonorrea. Causa vómito, causa diarrea, ¿cierto? Causa náuseas y también problemas gastrointestinales. Ella es altamente nociva para el riñón cuando no la sabemos usar. ¿Cuáles son? El levofloxacino, el ofloxacino, el ciprofloxacino, el norfloxacino, ¿cierto? Muy conocidos. Bueno, vamos a hablar aquí un poquitico más de profundidad de ellas. ¿Qué son las penicilinas? Son un grupo de antibióticos de origen natural y semisintético. Los compuestos de origen natural son producidos por diferentes especies, en este caso el hongo Psyllium. Las penicilinas difieren de unas de las otras por sustituciones de la posición de los 6 anillos, donde los cambios en las cadenas lateral pueden incidir en modificaciones de la actividad bacteriana y en las propiedades. ¿Cuál es la farmacocinética de las penicilinas? De acuerdo a su origen y aspecto de acción, pueden clasificarse en penicilinas naturales, penicilina cristalínica, ¿cierto? O penicilina benzatínica. La penicilina resiste a las penicilinas de las estafilocócicas. La oxacilina, la metilcilina, la dicloxacilina y las aminopenicilinas, que son la ampicilina y la amoxicilina, la carbosimetilpenicilina, ¿cierto? Y la udredodepenicilinas, piperaciclina. Como puede ver, hay una gran variedad derivada de las penicilinas. Algunas actúan mejor que otras. Hay que tener en cuenta que algunas son de depósito, en el caso de las penicilinas G-benzatínicas. Es farmacología. La absorción oral difiere de las diferentes en las penicilinas. La penicilina G procaénica no se absorbe bien por vía, o sea, no se absorbe por vía oral, ella es solo por vía intravenosa. Resiste a la inactivación gástrica y se absorbe mucho mejor. En el caso de la amoxicilina se absorbe mejor que la ampicilina, el 95% contra el 40%. Las penicilinas antiestafilocócicas, como la oxicilina y la decloxacilina, son estables con el ácido gástrico, o sea, soportan el paso por el estómago y no se van a desgradar. Vamos a encontrar una estabilidad en la molécula y va a poder llegar casi completa al duodeno donde va a ser absorbida. En el caso de la penicilina G benzatínica es de depósito. ¿Qué significa que es de depósito? Que ella dura mucho tiempo en el cuerpo, alrededor de 28 días en mi cuerpo. Ella demora en actuar, si yo me la aplico hoy y siento el efecto a los 2 o 3 días, ¿cierto? Pero la ventaja de ella, que como es de depósito, ella va a durar en mi cuerpo para ser eliminada casi 28 días. Entonces, durante 28 días va a estar haciendo una excelente acción. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con la interacción de los medicamentos. ¿Por qué? Porque si yo me aplico una penicilina benzatínica porque tengo ya sea amigdalitis, faringitis, bronquitis, mi médico decidió que me la debo aplicar y soy una mujer que está planificando, la penicilina de una vez me va a inactivar
la planificación. Y yo divinamente en ese periodo puedo quedar en embarazo. ¿Por qué? Porque pueda que la penicilina a los 15 días ya me elimine, ¿cierto? La bacteria, me eliminó todo esto, me siento bien y como estoy bien, empiezo mi vida normalmente. Bueno, en ese momento de empezar mi vida normalmente, ¿cierto? Puedo empezar una actividad sexual y puedo quedar en embarazo porque puedo entrar en ovulación porque simple y sencillamente en un medicamento inactivo el otro. Entonces, esto es para que lo conozcan y lo sepan muy bien, porque hay que, cuando vamos a recomendar algo, en este caso nosotros las penicilinas benzatínicas no las aplicamos ni las sugerimos, pero puede llegar un cliente a mi punto de venta a comprármelo y si es mujer, pues con mayor razón yo debo de tener la precaución de decirle, venga, si usted está planificando, cuídese. ¿Por qué? Con métodos de barrera, ya está vendiendo o un óvulo para planificar o un método de barrera como el condón. ¿Por qué? Porque muy seguramente usted puede en este lapso de tiempo quedar en embarazo porque son 28 días que va a tener su medicamento en el cuerpo. Bueno, las cefalosporinas son productos de origen natural derivado de productos de fermentación de los hongos. En este caso, el Cephalosporium acremonium. La farmacología, la mayoría de las cefalosporinas son de administración parenteral, y aunque existe un número creciente de formulaciones por vía oral, como la cefalexina, la cefradina, el cefadroxilo, la cefuroximen, acetil y otras, la absorción gastrointestinal de estos compuestos es buena. Pues la mayoría de ellas, que fueron las que vimos en el cuadrito de arriba, son por vía parenteral, que quiere decir que son para bajo inyección, ¿no? Entonces puede ser en la vena, intramuscular, ¿cierto? La mayoría son en la vena, casi todas. Pero también vienen ahora unas que son para vía parenteral, en el caso de la cefalexina, cefraína, cefadroxilo, que son las más conocidas en nuestro punto de venta. Entonces, ellas pueden reemplazar, si yo soy alérgico a los derivados de la ampicilina, de la penicilina, ellas pueden hacer el mismo efecto. La absorción, como les decía, es buena en el tracto gastrointestinal, quiere decir que van a soportar el paso por el estómago, no se van a degradar, se obtiene una buena concentración en lípidos biológicos y suero. Todas las cefalosporinas, excepto la cefoperaxona, es de excreción biliar, o sea que trabaja en el hígado. Por eso yo no puedo tomar licor porque puedo tener una reacción alérgica. ¿Me va a matar? No, muy seguramente no lo mata porque no es letal la combinación del uno con el otro, pero le va primero a cortar el efecto al medicamento, ¿cierto? Y segundo, puede presentarse una reacción alérgica a mi cuerpo. Mi cuerpo puede presentar un brote, un sarpullido, puede presentar náuseas, mareos, vómitos, cualquier reacción que me esté demostrando de que no debe haber combinación. Se excreta primariamente por el riñón. La ceftriaxona tiene vida media más larga. ¿Qué quiere decir? Que dura un poquito más en el organismo, lo que permite su administración una o dos veces al día, mientras que las demás, en este caso las cefradinas, las cefalexinas, el cefadroxilo, se van a dosificar de 6 a 8 horas. O sea, cada 6 o cada 8 horas yo me la puedo estar consumiendo. ¿Por cuánto tiempo? Mínimo 7 días. Mínimo 7 días. De acuerdo a cómo el cliente o el paciente está, pues uno ya la manda por 14. Pero normalmente un tratamiento que no sea tan agresivo, porque a nosotros nunca nos va a llegar una neumonía al punto de venta, ¿cierto? Nos llega, son cosas muy suaves. Entonces, que me raspé, que me caí, que me corté, que tengo una leve inflamación en la garganta, pues todo esto lo podemos manejar, ¿cierto? Responsablemente mandando el antibiótico los días que son 7 días, cada 8 horas. Bueno, las aminoglucósidos. Los aminoglucósidos que tenemos o manejamos aquí en nuestro país se llaman gentamicina, micacina, streptomicina, para uso parenteral, o sea que vienen por vía inyectable. La tobramicina se encuentra disponible en presentación tópica para uso oftalmológico. Y la espectomicina, pues la espectomicina también viene para inyección. Bueno, importante que lo que le decía yo de estos aminoglucósidos, y es que hay que tener mucho cuidado porque presenta una escasa absorción oral
necesita administración por vía parenteral. Casi todos vienen por vía parenteral porque de hecho ninguno que yo conozca, ¿no? Puede que ya exista ya uno, pero que yo conozca, viene por vía oral. Todos vienen vía parenteral. Por ende, la absorción es mejor, ¿cierto? Pero, aquí viene el pero. La concentración plasmática tarda más tiempo en alcanzar desde perdiendo la zona de la inyección. Si es en la vena, entra más rápido, pero si es en la parte muscular, ¿cierto? Se va a demorar un poquito más. Todos los aminoglucósidos inducen nefrotoxicidad. ¿Qué quiere decir? Que afectan a mi riñón con el tiempo. Entonces, ellos hay que tener mucho cuidado a la hora de dictaminarlos. Ya aquí no puedo jugar a los 7 días, 14 días y 28 días. ¿Por qué? Porque ellos eh, deterioran la función del riñón. ¿Qué otra cosa causan? La toxicidad es irreversible. ¿Qué significa? Que una vez hay toxicidad o hay exceso de medicamento y el medicamento ya pasa a ser, a quitar la función de beneficio y pasar a ser nocivo para la salud, entonces el daño que haga no tiene reversa. Lo que dañó, dañó. Entonces, en el caso de estos medicamentos, pueden afectar el nervio vestibular con alteraciones en el equilibrio. Entonces me puede dar síndrome de vértigo, nistagmo y el nervio auditivo, que es lo que más se presenta con hipocausia. La, bueno, la gentamicina, por eso hay que tener mucho cuidado cuando yo normalmente en mi punto de venta casi nunca se vende la amicacina. Bueno, lo que más se vende es amicacina y gentamicina, ¿cierto? Pero con la amicacina y la gentamicina cuando vamos, afortunadamente ya no la inyectamos, pero cuando la vamos a vender, ¿cierto? Tenemos que ser muy conscientes, ya sea en forma inyectable o en gotas, vendemos gentamicina, trodramicina, neomicina, ser muy conscientes de decirle al paciente que por favor no exceda el uso, y más si es en niños. ¿Por qué? Porque el uso del exceso del medicamento después de que él hace el efecto necesario y, como dice el cuento, ya pasa a ser nocivo, los daños que haga son irreversibles y en este caso él causa sordera en los niños. Entonces uno dice, bueno, pero si yo se lo voy a aplicar en el ojito, ¿cierto? O yo se lo voy a aplicar, o el médico se lo va a mandar. Bueno, cuando es el médico tiende a manejar esta parte y él sabe que debe manejar dosis bajas con miligramos bajos de acuerdo a la edad del paciente. Y inclusive él monitorea esta parte porque él sabe que el exceso de ese medicamento puede dañarle el oído al niño, la capacidad auditiva. Entonces, aparte de que pues también afecta el riñón. Entonces nosotros, que somos los que vendemos en el punto de venta y que estamos acostumbrados a vender todramicina, a vender gentamicina en gotas, ¿cierto? Porque pues estos inyectables normalmente vienen con formulación y el médico va a estar muy pendiente de esto. En el caso de nosotros, si vamos a sugerirlos, no vamos a exceder el tiempo. Máximo 3 días. Una gota en cada ojo cada 8 horas, máximo 3 días. No se van a pasar de 3 días. Por favor, todo compuesto que lleve gentamicina, que lleve neomicina, que lleve amicacina viene solo en ampollas, o que lleve tobramicina, vamos a estar muy pendientes de esto porque esto no es para usarlo cada vez que uno quiera, cada ratico, toda la semana, no. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas y ser muy responsables porque le puedo estar causando un daño, más que a veces uno lo utiliza en niño, el daño en el niño es peor. Igual en el adulto también le puede pasar, que le puede mermar la capacidad, ¿cierto? Entonces, para que tengamos muy pendiente y muy en cuenta esto, lo mismo si yo voy a sugerirle a alguien, bueno, que yo no se la aplique, pero le voy a vender la gentamicina en ampolla, pues no le va a vender por 7 días 7 gentamicinas, no, con 3 gentamicinas tiene, más bien le acompaña con un antibiótico adicional, ¿cierto? Por vía oral, que le pueda suministrar y que le pueda hacer concomitante con ella en combinación y que potencialice el uno con el otro. Bueno, sigamos. Bueno, estos son los aminoglucósidos. Los macrólidos. Los macrólidos tenemos la eritromicina, ¿cierto? La eritromicina
acitromicina, las lincomilasas, que son las lincomicinas y clindamicinas, los cetólidos y las estreptograminas. Son antibióticos que comparten un mecanismo de acción similar pero tienen estructuras diferentes. Producidas por Streptomyces erythraeus. Eso es otra clase de hongo en el cual se extrae ese medicamento para elaborarlo sintéticamente. La absorción intestinal de la eritromicina y la eritromicina se ve disminuida en presencia de comidas. ¿Qué quiere decir? Que no me la puedo tomar entre comidas porque no hay buena absorción. Por lo que la administración de ella debe ser después de 20 minutos, media hora después de haber comido. ¿Qué quiere decir? Que al paso por el estómago, el ácido clorhídrico me la va a desgradar, con excepción de la citromicina. Todos se metabolizan en el hígado y sufren un efecto de primer paso que puede disminuir la manera significativa de la biodisponibilidad, lo que les acabo de decir. O sea, la mayoría de ellos, excepto la citromicina, bueno, la mayoría de ellos, si yo me las consumo con la comida, como voy a necesitar harto ácido gástrico, me va a eliminar el producto, ¿me entienden? Entonces, o sea, no me va a llegar la misma concentración donde yo la necesito, porque él le afecta el paso por el estómago. Entonces, lo ideal es no tomarlos con las comidas, porque cuando yo estoy comiendo genero más ácido gástrico de lo normal, ¿cierto? Porque tengo que estar desenvolviendo una serie de comidas. Y si yo me lo tomo con las comidas, me va a afectar. Es más fácil tomármelo después de haber comido 20, media hora después de que ya la digestión se haya realizado. Efectos secundarios más frecuentes de los macrólidos y especialmente de la eritromicina son las molestias gastrointestinales. Por lo mismo, porque como me la tomo después, dolor abdominal, náuseas, vómitos, debido a la actividad procinética de la misma eritromicina y en especial de su metabolismo formado por método de ácido, por en el medio del ácido del estómago. Los macrólidos están indicados en pautas de tratamientos empíricos en infecciones respiratorias. O sea que la mayoría de ellos, los que le acabo de mencionar, lincomicina, clindamicina, eritromicina, la eritromicina y acitromicina son indicados para infecciones respiratorias o infecciones de piel y partes de tejidos blandos. En otros casos constituye tratamientos de alternativa a pacientes alérgicos a la penicilina. Entonces, si a mí no me pueden dar a penicilina ni ningún compuesto de penicilina, yo puedo utilizar cualquiera de estos medicamentos que me va a hacer casi la misma acción y no voy a representar alergia. Por ejemplo, en el tratamiento de la neumonía incluye claritromicina. La claritromicina es altamente nociva para el estómago. Entonces, si yo quiero que sea absorbida, ¿cierto? Y no se pierda, no me la puedo tomar con la comida porque no te va a tener una buena absorción, pero sí tengo que proteger mi estómago. En este caso, utilizar un inhibidor de la bomba de protones o un hidróxido de aluminio, algo que me proteja el estómago para cuando yo me la vaya a tomar. La claritromicina también se utiliza para el Helicobacter pylori, ¿cierto? Que es el encargado eh, de darme úlcera gástrica y que si no me la cuido termino con cáncer gástrico. También sirve para tratamientos de uretritis y cervicitis. Bueno, licosaminas. La licosamina, que ya la habíamos visto aquí, que hace parte de los macrólidos, es un macrólido, pero es derivado de la lincomicina. Entonces, la clindamicina pertenece junto a la lincomicina al grupo de las licosaminas, que básicamente también está en el grupo de los macrólidos. La primera es derivado sintético de la segunda. Entonces, la clindamicina se deriva de la lincomicina, con mayor actividad de absorción gastrointestinal. La clindamicina se absorbe un 90% por vía digestiva. Su volumen de distribución es amplio, alcanzando concentraciones clínicamente útiles en muchos tejidos y fluidos corporales como los huesos, líquido sinovial, pleura y peritoneo. Atraviesa fácilmente la barrera placentaria, o sea que no se debe tomar cuando estoy en embarazo. ¿Por qué? Porque puede afectar al bebé, aunque no le va a afectar
en la parte, en la parte cerebral porque no atraviesa la barrera hematocefálica, pero le puede afectar al riñón del niño que se le está formando. Entonces, no se debe consumir cuando yo estoy en embarazo. Es metabolizada en el hígado y sus metabolitos se eliminan por vía biliar y es en menor grado por vía renal. Cuando yo les explicaba a usted la vez pasada de que hay unos medicamentos que se eliminan eh, por el hígado, pero que cuando el hígado no logra eliminar, o sea, no logra desenvolver completamente, le va a pasar o le va a decir al riñón ayúdeme, ¿cierto? Entonces transformamos cierta parte de las moléculas a hidrosolubles para que el hígado pueda eliminar el exceso que pues, muy seguramente le puede estar quedando en el riñón, en el hígado. La clindamicina presenta circulación enterohepática, permaneciendo un fármaco en las heces, que significa que ella dura mucho tiempo en mi cuerpo. O sea, se elimina muy retardadamente. Entonces quiere decir que yo voy a durar días con ella en mi cuerpo y voy a irlo eliminando por las heces. Por ese tiempo prolongado puede provocar problemas de eliminación de flora intestinal. Entonces, que yo divinamente estar utilizando clindamicina, digamos que por 7 días, muy seguramente el quinto o el sexto día ya tengo diarrea o tengo inflamación de colon. ¿Por qué? Porque ella me irrita y ha eliminado, como dura tanto tiempo en mi cuerpo, tiende a eliminar y va en mis heces fecales porque se elimina por la parte biliar, entonces va a eliminar también no solamente las bacterias, sino la parte de la flora bacteriana. Entonces me puede estar haciendo irritación en la parte intestinal, puede estar dando diarrea o inflamación de colon. Es una buena opción para infecciones de piel, para infecciones de tejidos blandos. Es muy utilizada en el trato genital femenino para enfermedades de infecciones a nivel genitourinario, que es cuando yo tengo flujos, cuando esos flujos están infectados, ¿cierto? Hay bacterias. Cuando denoto que hay bacterias, porque no todos los flujos pueden haber bacterias, hay una caracterización que me muestra que hay bacterias y cuando veamos aparato reproductor femenino se van a dar cuenta cuando sí y cuando no. Entonces, en esos casos de cuando sí, yo puedo estar utilizando la clindamicina como tratamiento ideal para infecciones a nivel genitourinario, inclusive para problemas de acceso tubováricos o abortos. Las quinolonas. Las quinolonas, al igual que las penicilinas, también se clasifican en 4 generaciones. Entonces, las primeras quinolonas fueron el ácido nalicílico y el ácido pipimídico, que fueron los primeros antibióticos que hubieron para infecciones urinarias. Tienen una actividad sobre anteriobacterianas y son inactivas sobre gram positivos y anaeróbicos. Ese es el problema, que ellas no atacan toda clase de bacterias, sino que son muy limitadas. Entonces, para infecciones de trato urinario bajo, me pueden servir. Entonces, para una infección urinaria leve, yo puedo tratarla, o podía en esa época, porque ya casi no viene el ácido pipimídico, tratarla con ácido pipimídico. La segunda generación, entonces ya vienen los norfloxacinos y los ciprofloxacinos. Son llamadas fluoradas, ya que incorporan un átomo de flúor. Entonces presentan mayor actividad sobre las bacterias gram negativas, ¿cierto? Sobre todo el ciprofloxacino, que es una quinolona de mejor actividad y tiene una moderada actividad sobre los gram positivos. Entonces ya estas vienen digamos, más concentradas, por decirlo así, para que me entiendan, y ya trabajan más sobre las bacterias gram negativas y logran atacar cierta clase de bacterias gram positivas. Presentan actividad sobre bacterias anaeróbicas. En el caso del norfloxacino, la concentración en suero y tejidos son bajas, por lo que no se usan en infecciones sistémicas, siendo una buena opción en el caso de infecciones del trato urinario no complicado. Entonces, para cistitis, para plielonefritis, ya, cuando tengo cálculo en los riñones, son excelentes. Para infección urinaria, inclusive para algunas infecciones venéreas son excelentes, o casi para la mayoría de infecciones venéreas, ellas son excelentes, lo que pasa es que hay que dar una dosis bastante alta.
dependiendo la infección que tengamos. La tercera generación vienen las lefofloxacinas y las gatifloxacinas. Retienen la actividad sobre los gram negativos, mejoran la actividad sobre los gram positivos y es importante su actividad sobre estreptococos y especialmente sobre neumonías. Bueno, además tiene una muy buena actividad sobre gérmenes atípicos. ¿Qué quiere decir? Que ya esta generación ya viene más modificada. Entonces ya lo que no combatía lo combate. Sigue combatiendo gérmenes gram negativos y sigue mejorando en los gérmenes gram positivos. Y ya es más amplia en los estreptococos. O sea, ya empezamos a trabajar más bacterias y a poderlas eliminar. La cuarta generación, los mosifloxacinos y los trovafloxacinos, retienen actividad sobre gram negativos y aumentan la actividad sobre gram positivos, especialmente en los aéreos, los Esterococcus, y además agregan actividad sobre microorganismos anaeróbicos. Entonces los primeros trabajaban los anaeróbicos y ahora estos ya vienen más mejorados. Entonces, ahí nomás se pueden dar cuenta cómo un antibiótico va mejorando cada vez más. ¿Por qué lograron trabajarlo hasta tal punto? Porque el primero no funcionó. Entonces tuvieron que irlo reformando de acuerdo a que las bacterias también se fueron volviendo resistentes y empezaron a buscar la forma de defenderse de esa clase de antibióticos. Podría ser que solamente hubiéramos necesitado el norfloxacino y el ciprofloxacino, pero mire a dónde ya vamos, a una cuarta generación, haciendo que cada vez el antibiótico sea más fuerte para combatir a una bacteria que también ya es más fuerte. La absorción de las quinolonas. Las quinolonas son bien absorbidas luego de la administración vía oral, mostrando una biodisponibilidad muy buena. Quiere decir que pasan por el trato gastrointestinal y no se van no se va a perder, ¿cierto? No se van a degradar. Si me tomo 500 miligramos, me llegan 490 miligramos al duodeno para ser absorbido. Lo que se pierde va a ser muy mínima cantidad, porque es muy bien absorbido y soporta el ácido gástrico a lo que pasa. ¿Cuál es la única precaución? Que cuando me lo tomo con las comidas, tengo que tener cuidado porque hay interacción con el calcio, el aluminio y el magnesio, y ahí sí disminuye la efectividad de la absorción. La eliminación es mayoritariamente renal, la mayoría de ellas se elimina en forma renal, por el riñón. Por eso cuando uno toma esta clase de medicamentos, uno siempre le dice al paciente tome suficiente líquido, tome agua, toda la que se le atraviese y pueda tomar, porque es necesario que el riñón entre en funcionamiento y no se acumule allá el medicamento. La eliminación, bueno, ya habíamos visto, ¿no? El ácido pipemédico y la levofloxacina, otras tienen eliminación no renal. La mosifloxacina y otras presentan eliminación en ambas vías. Indicación clínica. Se utiliza para el tratamiento de infecciones de trato urinario, tanto bajo como alto. Los ciprofloxacinos y levofloxacinos se reservan para tratamientos de pleonefritis y prostatitis. De todas maneras sirven para enfermedades de transmisión sexual, para enfermedades gastrointestinales altas. Cuando yo me he tomado ya un antibiótico fuerte y no me ha funcionado, entonces ya tenemos que llegar a esta clase de antibióticos para infecciones a nivel óseo o para infecciones a nivel respiratorio cuando pasa que ya mis antibióticos normales, cuando ya una cefalosporina no me sirve, ¿cierto? Cuando ya una de la generación de las ampicilinas no me sirve. Entonces muchas veces el médico, ¿qué hace? Cuando el niño o el adulto ha tomado una serie de medicamentos y no, le dicen vamos a hacerle un cultivo, que simplemente hacen, colocan la bacteria y alrededor de ella empiezan a colocar unos anillos de antibióticos. La bacteria tiene que empezar a crecer porque le ponen un ambiente ideal para que ella crezca. Ella tiene que empezar a crecer, ¿cierto? Y a medida que en el anillo que se detenga, es el antibiótico que la mata. Entonces, normalmente cuando el niño, por decir algo, hay personas que sufren muy recurrentemente, por ejemplo, amigdalitis, y ya le han dado amoxicilina, ya le han dado cefalexina, ya le han dado citromicina, y el chino le sigue dando, se le quita a los 8 o 15 días otra vez. Es cuando uno dice, no, ya definitivamente no logro matar la bacteria, la logro aplacar, ¿cierto? Pero no la elimino, ¿cierto? Eso es como cuando el ejército va y trató de acabar las FARC. La mermó, pero no la acabó. Ahí sigue un poquitico de ella. Lo mismo, así pasa.
Entonces, ¿qué pasa? Que toca hacerle un cultivo para mirar qué antibiótico más fuerte de una generación más alta logra combatirla, porque ya la bacteria ha logrado mirar la estructura, ¿cierto? De la acción del medicamento, entonces ella se está duplicando de tal forma que se reforma, ¿cierto? Se hace impermeable para que el antibiótico no la penetre, no la mate, no la dañe. Entonces, aquí es donde jugamos a tomarnos lo más alto. Entonces, cuando ya me meten un antibiótico mucho más alto, muy bueno porque le elimina la bacteria, pero qué tantas cosas me han eliminado también, ¿cierto? ¿Cómo quedó mi cuerpo? Por eso es indispensable que yo cada vez que venda un antibiótico, le sugiera a mi cliente que debe tomar vitaminas, porque ellos no solo matan las bacterias, sino también eliminan glóbulos blancos, glóbulos rojos, y normalmente el cuerpo queda débil. Entonces hay que prepararlo para que se restablezca rápidamente. Bueno, chicos, esto es todo sobre lo que tiene que ver sobre los antibióticos. Entonces, ya vimos lo que eran los analgésicos y ya vimos hoy lo que son los antibióticos. En este orden de ideas, básicamente la mayoría de patologías, la mayoría, no todas, pero la más gran parte tiene que ver con estos dos grupos de medicamentos. ¿Por qué ver los primeros? Porque necesito que entiendan y comprendan la dosificación y el uso adecuado de ambos grupos. Ya a partir de mañana empezaremos a ver las diferentes patologías que se presentan en los diferentes sistemas de nuestro cuerpo: sistema respiratorio, sistema urinario, sistema digestivo, ¿cierto? Sistema nervioso, sistema circulatorio. Entonces vamos a mirar las patologías que más llegan a mi punto de venta. Van a haber muchas, o hay muchas, porque enfermedades es lo que hay en el cuerpo humano, pero la idea es que yo todas no las puedo manejar, pero habrán unas que sí me llegan y que yo voy a poder manejar. Entonces, esas que vamos a poder manejar son las que vamos a ver en las próximas clases, y vamos a mirar qué tratamiento se les puede dar de acuerdo a los síntomas que ellos presentan, para que ustedes empiecen a identificarlas a través de que el cliente habla, ¿cierto? Le manifiesta que qué síntomas tiene, usted pueda dictaminar a través de los síntomas. Hay que preguntar mucho para que el cliente dé la versión completa y no diga a medias, porque ahí es donde yo me equivoco, y que pueda decirnos bien todo lo que siente. Tengo que preguntar para que él hable lo suficiente, y asimismo dictaminar o dar realmente con el diagnóstico acertado de lo que el cliente tiene, y poderle asesorar con los medicamentos adecuados para su cuerpo, ¿cierto? Para su peso, para su edad y para la patología que está presentando. Entonces, bueno, esperemos que ya mañana nos volvamos a ver y volvamos a disfrutar de bueno, de esta horita que les estamos viéndonos diariamente, y podamos nutrirnos con información que nos va a servir para crecer como vendedores. Listo, chicos, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Les espero, si tienen dudas para la próxima. Esto está pregrabado, entonces por eso no vamos a poder interactuar. Muy buenos días. Que tengan un excelente día.